Hola, somos Berenice, Aris y Osvaldo. Esta es una actividad del módulo 0800, metodológico de lección 2. En esta presentación vamos a hablar sobre las fases de la entrevista psicológica, un proceso fundamental tanto en la práctica clínica como en el campo organizacional. El objetivo de esta exposición es mostrar cómo la entrevista no es simplemente una conversación, sino un método con pasos bien definidos que permiten obtener información válida y útil. Nos basaremos principalmente en el texto de Acevedo 2007 y complementaremos con referencias recientes de bases académicas como Retalink y Latindex. A lo largo de la presentación iremos recorriendo cada una de las fases: preparación, apertura, desarrollo, cierre y registro, evaluación, mostrando ejemplos y aplicaciones en las organizaciones. Al final también destacaremos la importancia de cuidar la ética y la calidad de la entrevista para garantizar su utilidad en la práctica profesional. Mi nombre es Osvaldo Andrade. Voy a hablarles de la entrevista. Esta puede parecer a simple vista una conversación común, pero en realidad es un instrumento técnico dentro de la psicología y de las organizaciones. Según Acevedo 2007, se trata de una conversación planificada con un propósito definido, donde uno de los participantes, en este caso el entrevistador, conduce la interacción para obtener información relevante. Este propósito es lo que la diferencia de una charla cotidiana. Mientras que una plática informal surge sin dirección, la entrevista se apoya en objetivos, fases específicas y técnicas de comunicación que permiten organizar lo que se obtiene. De acuerdo con Díaz Bravo y Varela, 2013, la entrevista es un recurso flexible y dinámico que se puede adaptar a distintos contextos, pero siempre manteniendo el rasgo central de ser una interacción guiada hacia un fin claro. En el ámbito organizacional, esto significa que la entrevista no solo se limita a procesos de selección, sino que también se utiliza para conocer necesidades de capacitación, explorar el clima laboral o evaluar el desempeño. Por lo tanto, entenderla como una herramienta con propósito y estructura es fundamental para darle un uso profesional y efectivo. Para entender el proceso completo de la entrevista psicológica es útil verlo como una secuencia de fases. De acuerdo con Acevedo 2007, estas fases son preparación, apertura, desarrollo, cierre y registro o evaluación. Este esquema nos muestra que la entrevista no depende de la improvisación, sino de una estructura organizada. Cada momento cumple una función: planear con claridad, generar confianza, obtener información, cerrar adecuadamente y finalmente registrar y evaluar lo aprendido. Tener este mapa en mente nos permitirá analizar cada fase en detalle y comprender por qué todas son necesarias para lograr una entrevista eficaz. La fase de preparación es probablemente la más decisiva, porque de aquí depende la claridad del resto del proceso. Según Acevedo 2007, antes de iniciar cualquier entrevista es fundamental, en primer término, definir el objetivo, qué información queremos obtener y para qué la necesitamos. En segundo lugar, es necesario revisar los antecedentes del caso o del puesto del trabajo, lo cual permite ajustar las preguntas al contexto y evitar improvisaciones. Después viene la elaboración de la guía de preguntas, que debe ser flexible, pero lo suficientemente clara para no perder de vista el propósito central. Finalmente, la preparación incluye resolver aspectos logísticos, como el tiempo disponible, el lugar o la modalidad de la entrevista, y garantizar el consentimiento informado. Como señalan Díaz Bravo et al. 2013, esta planeación inicial ayuda a que la entrevista sea más fluida, respetuosa y sobre todo más productiva. Apertura. La fase de apertura marca el tono de toda la entrevista. Aquí el objetivo es crear un clima de confianza para que la persona se sienta cómoda y con disposición a colaborar. Según Acevedo 2007, este momento implica presentarse, establecer un rapport y explicar el propósito de la entrevista, señalando qué se hará con la información.
A la par, es clave dejar claras las normas de interacción, como la duración aproximada, el tipo de preguntas y el respeto a la confidencialidad. Como destacan Díaz Bravo 2013, una apertura bien cuidada permite que el entrevistado se siente escuchado, respetado, lo cual aumenta la calidad y sinceridad de las respuestas. En el ámbito organizacional, este paso también ayuda a reducir tensiones o miedos que puedan surgir, por ejemplo, en entrevistas de desempeño o de clima laboral. El desarrollo es el corazón de la entrevista. Aquí el entrevistador aplica la guía de preguntas preparada, pero manteniendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a lo que vaya surgiendo. De acuerdo con Acevedo 2007, en esta fase se requiere escucha activa, poner atención al contenido, al tono de voz y al lenguaje corporal para comprender con mayor profundidad. Además, es importante retroalimentar al entrevistado, mostrando interés y validando su participación. Las preguntas pueden ser de distintos tipos: abiertas, que nos permiten explorar ideas; cerradas, que nos ayudan a precisar los datos; y de seguimiento, que profundizan en lo ya dicho. Como recomienda Díaz Bravo en el 2013, lo más importante es que las preguntas siempre estén conectadas con el objetivo planteado y no se desvíen. En las entrevistas organizacionales resulta especialmente útil pedir ejemplos conductuales, es decir, qué hizo la persona, en qué situación, cómo lo hizo y qué resultados obtuvo. Esta estrategia reduce la interpretación subjetiva y genera evidencia concreta para la toma de decisiones. Según Salgado 2004, este tipo de enfoque incrementa la validez de la entrevista frente a otros métodos más informales. En resumen, el desarrollo combina escucha, flexibilidad y técnica para mantener la información clara y precisa, además de directamente útil. Cierre. La fase de cierre es tan importante como el desarrollo, porque deja una última impresión de la persona entrevistada. Según Acevedo 2007, este momento consiste en resumir los puntos principales para asegurar que la información obtenida es clara y completa. Además, se da un espacio para que el entrevistado exprese dudas, comentarios y se explican los próximos pasos. Por ejemplo, cuándo recibirá retroalimentación o cómo se usará la información recabada. Como señala Díaz Bravo 2013, un cierre respetuoso y bien estructurado contribuye a que una persona se sienta valorada y aumenta la disposición para las futuras entrevistas. Finalmente, siempre se debe de agradecer el tiempo y la participación, pues esto refuerza la confianza y la seriedad del proceso ante el entrevistado. La última fase de la entrevista no ocurre frente al entrevistado, sino después de la interacción. Según Acevedo 2007, el entrevistador debe realizar un registro sistemático del observado, ya sea mediante notas estructuradas o grabaciones, siempre con el consentimiento informado de la persona. Este registro no es solo acumular información, sino clasificarla y organizarla de acuerdo con los objetivos que se plantearon al inicio. Además, es fundamental realizar una evaluación crítica, reflexionar sobre la calidad de los datos obtenidos, detectar posibles sesgos y reconocer si hubo información faltante. De acuerdo con Díaz Bravo et al. 2013, esta etapa asegura que la entrevista no se quede en impresiones subjetivas, sino que genere evidencia clara y útil para tomar decisiones fundamentadas en el contexto organizacional. Así, el ciclo de la entrevista concluye de manera profesional, garantizando no solo información, sino también su pertinencia y confiabilidad. Continuamos. Usos organizacionales de la entrevista. La entrevista en el campo organizacional tiene múltiples usos y no solo se limita únicamente a la selección de personal. Por supuesto, sigue siendo una herramienta básica en procesos de reclutamiento y movilidad interna.
donde permite conocer la experiencia, competencias y expectativas de los candidatos. Sin embargo, también cumple un papel central en la detección de necesidades de capacitación, esto al identificar carencias de habilidades o conocimientos que pueden ser atendidas con programas de formación. Otro uso frecuente es la evaluación de desempeño, ya que la entrevista nos permite comprender cómo vive la persona su rol, qué obstáculos percibe y qué apoyos necesita. En un nivel más amplio, es muy útil en el clima laboral y la resolución de conflictos, porque da voz a experiencias subjetivas de los trabajadores y ayuda a generar estrategias de intervención. Finalmente, tiene un papel creciente en salud ocupacional y apoyo psicosocial. Por ejemplo, para acompañar procesos de reincorporación laboral o para detectar riesgos psicosociales. Para ello nos señala PEREA 2008. Estas aplicaciones muestran que la entrevista es un recurso flexible que puede ajustarse a distintos objetivos siempre que se planifique de manera adecuada y se respeten las fases del proceso. Calidad y sesgos en la entrevista. Aunque la entrevista es una técnica muy útil, también puede verse afectada por sesgos que distorsionan la información. Entre los más comunes están el efecto halo, que es dejarse llevar por la primera impresión, ya sea positiva o negativa. El siguiente, la afinidad, que es juzgar mejor a quien se parece a nosotros. Por otro lado está la confirmación, que ocurre solo cuando buscamos datos que refuercen lo que ya pensábamos. Una forma para reducir estos problemas es aplicar entrevistas estructuradas, es decir, con preguntas y criterios de evaluación previamente definidos. En este punto señala Salgado 2004, la estructuración aumenta la validez predictiva y hace que la información sea más comprobable entre diferentes entrevistados. Otra estrategia es pedir respuestas en formato STAR, que en sus siglas son situación, tarea, acción y resultado, porque esto obliga a la persona a dar ejemplos específicos de su conducta, lo cual nos convierte el relato en una evidencia concreta. En resumen, cuidar la calidad metodológica significa no solo aplicar bien las fases, sino también ser conscientes de cómo minimizar los sesgos y aumentar la objetividad de nuestras conclusiones. La ética es un eje transversal en todo el proceso de entrevista. Desde el inicio debe asegurarse el consentimiento informado, explicando al entrevistado cómo se usará la información y garantizando que pueda participar de manera libre. También es esencial respetar la privacidad y la confidencialidad, cuidando los datos sensibles y evitando cualquier uso inadecuado. Además, se deben evitar preguntas discriminatorias o irrelevantes, manteniendo siempre un trato digno y profesional. Como señalan Díaz Bravo et al. 2013 y Perea 2008, cuidar la ética no solo protege a la persona entrevistada, sino que también aumenta la calidad y la credibilidad de la información obtenida. Una entrevista mal encuadrada desde lo ético puede invalidar incluso los mejores procedimientos técnicos. Como conclusión podemos decir que las fases de la entrevista no son simples pasos, sino la estructura que asegura su calidad y utilidad. La preparación marca el rumbo, la apertura genera confianza, el desarrollo nos permite obtener información clara, el cierre da formalidad y el registro nos garantiza que los datos se conviertan en evidencia confiable. En el ámbito organizacional, la entrevista es una herramienta versátil que sirve no solo para selección de personal, sino también para capacitación, la evaluación
y apoyo al clima laboral. Finalmente, no podemos olvidar que la entrevista requiere ética y cuidado metodológico. Solo así la información obtenida será válida y podrá convertirse en una base sólida para la toma de decisiones. En esta última diapositiva presentamos las referencias utilizadas, siguiendo el formato APA séptima edición. Además del capítulo de Acevedo 2007, incorporamos el artículo de Díaz Bravo y colaboradores 2013, que resalta la flexibilidad de la entrevista. El estudio de Perea 2008, que analiza su uso organizacional más allá de la selección, y el trabajo de Mondragón Barrios 2009 sobre el significado del consentimiento informado como un proceso dialógico ético. Estas fuentes complementan nuestra base teórica y fortalecen los argumentos presentados.